Un cordial saludo, profesora. Nuestro grupo va a presentar el tema de la neuropsicología del delito. Los integrantes son Becerra Ramírez Valeria Nicole, Condori Suya Stephanie Yamilet, Cubas Valencia Dayana Flor, Díaz Sandoval Johnny Salomón, Fernández Morales María Fernanda, mi persona Flores Mamán y Leonardo Jesús y Portugal Puma Josueli. A manera de introducción, siguiente diapositiva por favor, tenemos la definición y el objeto. Uno de los primeros en definir la neuropsicología forense fue Garzón en el año de 1990, que la describió de manera general como una rama de la neuropsicología que se enfoca en la producción de investigaciones neuropsicológicas, la difusión de resultados y la realización de evaluaciones aplicables en contextos legales. Posteriormente, Delgado Lozada, Rodríguez Aizcorbe y Fernández Guinea en el 2001 propusieron una idea que resaltaba la importancia de la evaluación de personas con enfermedades mentales que requieren protección jurídica. Esta disciplina se centra en la evaluación pericial de pacientes o supuestos pacientes que padecían enfermedades con daño cerebral, en la medida que la ley debe otorgarles una protección debido a su situación clínica. Nagore, en el 2019, resalta que la neuropsicología forense es el resultado de la unión entre la psicología forense y la neuropsicología clínica. Estas disciplinas aportan principios importantes que permiten orientar al ámbito jurídico un lenguaje y una metodología adaptada a las necesidades de los operadores de justicia. Por otro lado, García López también en el 2019 aumentó que eh, la base conceptual de esta disciplina, al incluir otras áreas como las neurociencias, la psicología y la psicopatología forense, nos dice que estudia y evalúa las interacciones entre cerebro, conducta y ambiente, ya que de esta forma incorpora procesos psicológicos como la memoria, el lenguaje, la planificación, la atención, el control inhibitorio, la cognición social y las emociones. Estos mismos factores pueden influir en las conductas con relevancia legal, tanto en individuos sin lesiones aparentes como en aquellos también que cuentan con enfermedades neurológicas o alteraciones cerebrales, ampliando así el espectro de las personas evaluadas. Y finalmente, una definición más reciente es la de Acero, Serrano y González en el año 2020. Ellos son quienes sostienen que la neuropsicología forense se orienta a la realización y la sustentación de evaluaciones neuropsicológicas y funcionales aplicadas a las personas que son relevantes en los procesos judiciales. Estas evaluaciones son solicitadas tanto por las autoridades como por las partes involucradas en un problema. También buscan aportar información técnico-científica especializada que contribuya a la toma de decisiones en procedimientos judiciales, administrativos, disciplinarios, contenciosos, administrativos, tanto en el ámbito nacional como en cortes internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. En base a la relación de las neurociencias, tenemos que la neuropsicología se ubica dentro de las neurociencias y se encarga de estudiar la relación entre el cerebro, los procesos cognitivos superiores y la conducta humana. Su propósito principal es describir, evaluar, diagnosticar y rehabilitar alteraciones derivadas de disfunciones en el sistema nervioso central. De acuerdo con Nagore, en el 2019, esta disciplina actúa como un puente de unión entre distintas áreas del conocimiento como la neurología, la psiquiatría y la psicología. Su desarrollo ha, ha supuesto un cambio de paradigma, ya que plantea un modelo de análisis capaz de ubicarse entre las corrientes mentalistas y las neurobiológicas, integrando la mente y el cerebro en un mismo marco explicativo. En cuanto a la neuropsicología forense, en ahora en el 2019 sostiene que
Se apoya en la metodología y en instrumentos desarrollados por la neuropsicología clínica y experimental. Gracias a ello, proporciona a los tribunales información sensible, específica y fiable sobre posibles alteraciones cognitivas, su relación con problemas jurídicos que se investigan, así también como un pronóstico potencial y también su recuperación y las consecuencias funcionales de esas alteraciones que el impacto que pueden tener en la vida diaria de la persona evaluada. Desde esta perspectiva, la neuropsicología debe entenderse como una disciplina científica orientada al estudio de la interrelación entre el cerebro y la conducta, mientras que la neuropsicología forense se concibe como la aplicación de esos conocimientos y metodologías, pero al ámbito jurídico. En ese marco, el, el neuropsicólogo forense actúa como un perito en procesos judiciales en los que intervienen personas con algún tipo de difusión o daño cerebral. Su función en sí consiste en determinar si existen alteraciones en el sistema nervioso central y si éstas resultan relevantes para el caso penal en el cual se encuentra. Además, también de elaborar evaluaciones que pueden convertirse en medios probatorios. Estos especialistas em, es- deben aportar una información en situaciones complejas, como la valoración de la psicopatía, especialmente cuando se vincula a conductas antisociales relacionadas con delitos. Para ello es fundamental también analizar la relación entre las capacidades cognitivas y la conducta desde una perspectiva funcional. Esto incluye la evaluación de la inteligencia, el rendimiento académico, la memoria, tanto verbal como visual, la atención y la concentración. También tenemos el lenguaje, las habilidades motoras y las visoespaciales, el procesamiento perceptual, el razonamiento abstracto y las funciones ejecutivas como la planificación y el autocontrol. Además de la evaluación pericial, el neuropsicólogo puede cumplir otras funciones también importantes, como diseñar programas de tratamiento, monitorear la evolución de los procesos de rehabilitación, elaborar también informes y retroalimentar a las partes que solicitaron también la intervención y valorar el impacto sociolaboral que genera la patología del paciente. También es responsable de establecer un pronóstico sobre la evaluación clínica y definir en qué medida un programa de rehabilitación puede favorecer a la readaptación social y laboral del individuo, o al menos ayudarlo a alcanzar el mayor grado de autonomía personal posible. Así también la neuropsicología utiliza técnicas para medir funciones cognitivas vinculadas a redes neuronales y a estructuras cerebrales, tales como la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único y la resonancia magnética funcional. Para una evaluación completa resulta indispensable analizar procesos específicos como la atención, la memoria, como ya lo mencioné, y las funciones que se encuentran relacionadas al autocontrol y la planificación. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la evolución histórica del siglo XXI, la psicología forense ha mantenido un importante desarrollo en el siglo XXI, ya que consolidándose como una disciplina reconocida dentro del campo de la psicología aplicada. Un hecho trascendental ocurrió en el año 2001, cuando la American Psychological Association, que es APA, reconoció oficialmente la psicología forense como una especialidad y reafirmando dicho conocimiento, pero ya en el 2008. Este avance marcó un antes y un después al otorgar legitimidad institucional y académica a la disciplina, además de establecer un marco regulatorio más claro para la práctica profesional. Durante las dos primeras décadas de este siglo también se actualizaron las pautas y éticas profesionales que guían a los psicólogos forenses. El APA también publicó sus primeras guías en el año de 1991, pero en el 2013 fueron revisadas y ampliadas, reforzando la necesidad de estándares más rigurosos y adaptados a nuevos desafíos del sistema judicial. En este periodo, la disciplina también amplió considerablemente su alcance. La psicología forense dejó de centrarse
exclusivamente en la evaluación clínica de imputados y pasó a incluir áreas como el perfil criminal, la psicología del testimonio, el estudio del comportamiento de los jueces o jurados y así también como la implementación de programas de tratamiento y rehabilitación en contextos penitenciarios. Esta diversificación permitió que la psicología forense se convierta en una herramienta clave en las distintas fases del sistema de la justicia. Asimismo, también dentro de nuestro mismo siglo del siglo XXI, ha sido escenario de una estructuración académica y profesional de la psicología forense. Universidades de Estados Unidos, Europa, América Latina han creado programas de posgrado específicos en esta especialidad y la certificación profesional ha adquirido una mayor relevancia. También cabe mencionar que la American Board of Forensic Psychology ya ofrecía una certificación, pero ya desde el año de 1978. Pero su importancia se consolidó recién en las 2 últimas décadas al convertirse en un requisito valorado por los tribunales y organismos de la justicia. En sí, el desarrollo de la psicología forense en nuestro siglo no se ha limitado solo a Estados Unidos, también ha experimentado un crecimiento dentro de Europa, Australia y América Latina, ampliando su impacto internacionalmente y adaptándose a los distintos sistemas jurídicos. Gracias. Todo por mi parte. Siguiente, por favor. Ya. A continuación vamos a hablar acerca de la neurociencia y la conducta delictiva. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la disciplina que estudia el sistema nervioso, el cual está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las neuronas. Ello con el fin de comprender cómo se generan las emociones, pensamientos, conductas y funciones vitales como la respiración o el latido del corazón. Sus orígenes se van a remontar a finales del siglo XIX, cuando William von Waldeyer acuñó el término neurona. Sin embargo, tiempo después, Santiago, Ramón y Cajal, considerado él uno de los padres de la neurociencia moderna, demostró que las neuronas eran unidades individuales que se comunicaban entre sí. Y por ello es que desarrolla la doctrina de la neurona gracias a la técnica de tisión de Camillo Golgi. Ya durante el siglo XX, la neurociencia se ha consolidado como una de las nuevas tecnologías, como electroencefalogramas, tomografías y resonancias magnéticas, que facilitaron la relación entre la neurología, psiquiatría, psicología. Al día de hoy, esta constituye como un campo interdisciplinario clave que puede comprender la conducta humana. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos a las neurociencias como ciencia del comportamiento. Las neurociencias abarcan diversas ramas. Vamos a iniciar con la neurobiología, la cual va a explicar la estructura del cerebro. Esta se va a centrar en la estructura del cerebro y del sistema nervioso. Estudia cómo están formadas las neuronas, cómo se conectan entre sí y cómo se organizan en redes que sostienen funciones como la memoria, el lenguaje o la percepción. Un ejemplo sería analizar qué áreas cerebrales intervienen en la visión o en la coordinación motora. A continuación tenemos la neurofisiología, el cual nos va a hablar acerca de la actividad eléctrica. ¿Esta qué examina? Examina la actividad eléctrica del cerebro y de las neuronas y se va a interesar en los impulsos eléctricos que viajan a través de las células nerviosas y que se comunican mediante transmisores. Luego tenemos a la neuropsicología. La neuropsicología se basa en el cerebro y la conducta. Esta relaciona la actividad cerebral con la conducta y los procesos cognitivos. ¿Qué busca? Busca entender cómo una lesión o alteración en la región cerebral puede afectar el comportamiento, la memoria, la atención, el lenguaje o el control de impulsos. Ejemplo, una persona tras sufrir un daño en el lóbulo frontal, una persona puede volverse más impulsiva o agresiva, lo que ayuda a comprender que la relación entre el cerebro y el comportamiento antisocial, qué es lo que se puede generar al tener un daño en el lóbulo frontal.
Ahora, a continuación tenemos la neurogenética, el cual es la influencia de la genética en la conducta. Esta va a estudiar cómo los genes influyen en el funcionamiento del cerebro y por ende van a influir también en la conducta. Esta va a analizar las mutaciones genéticas y predisposiciones hereditarias que pueden aumentar el riesgo de trastornos neurológicos, problemas de autocontrol o enfermedades mentales. Por ejemplo, hay investigaciones sobre genes que han sido relacionados con la serotonina que se asocian a mayor agresividad o impulsividad. Las disciplinas que ya mencioné permiten analizar cómo estas reacciones en situaciones de miedo, estrés o conflicto, eh, por ejemplo, como la resonancia magnética funcional, podemos observar que áreas del cerebro es que se activan durante la toma de decisiones o el control de impulsos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, tenemos las bases neurobiológicas del delito. Eh, Primero vamos a iniciar con el funcionamiento cerebral y la toma de decisiones. En esta parte, el lóbulo frontal y la corteza prefrontal son fundamentales para planificar, controlar impulsos y prever consecuencias. Cuando estas están dañadas, aumenta la impulsibilidad y la agresión. Por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de Phineas Gage en 1848, el cual era un trabajador ferroviario que tras un accidente en su lóbulo frontal pasó de ser una persona que era totalmente responsable a ser una persona que era agresiva y tenía impulsos, lo cual ha marcado un hito en la historia porque se ha visto que puede haber una afectación entre el cerebro y la conducta cuando se está dañando el lóbulo frontal y la corteza prefrontal. A continuación tenemos las alteraciones en el sistema nervioso y su relación con conductas violentas. En esta parte, las neurociencias han demostrado que cuando el sistema nervioso presenta alteraciones, ya sean por lesiones, trastornos o desequilibrios químicos, puede aumentar la probabilidad de conductas violentas o impulsivas. Por ejemplo, siguiente, por favor, diapositiva. Por ejemplo, las lesiones cerebrales. Cuando se daña el lóbulo frontal, el cual está encargado del autocontrol y la toma de decisiones, puede generar comportamientos agresivos o antisociales. Ahora, con los trastornos psiquiátricos, que son las enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno de personalidad disocial o la depresión mayor, pueden alterar la percepción a la realidad y el control de impulsos. A continuación tenemos el desequilibrio de neurotransmisores, que es cuando se dan los bajos niveles de serotonina o un exceso de dopamina o testosterona que se han vinculado con mayor agresividad. Y luego tenemos los factores genéticos, que son ciertas variantes genéticas que pueden predisponer a respuestas más violentas, especialmente si se combinan en ambientes de alta violencia o estrés. Esto no quiere significar que una persona que tenga estas alteraciones esté destinada a que pueda delinquir, pero sí existe o se puede dar una vulneración biológica que junto a los factores sociales y los ambientales puede incrementar en una persona el riesgo de que pueda cometer alguna conducta delictiva. Ahora, en cuanto a las estructuras cerebrales claves, tenemos a la amígdala, la cual va a regular las emociones como el miedo, la ira, su hiperactividad que se asocia a la violencia o a la psicopatía. Luego tenemos la corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal, las cuales se ligan al juicio moral y a la culpa. Y finalmente tenemos el córtex cingulado anterior, el cual va a regular la impulsividad de la persona, que va a tener menor actividad, pero va a aumentar el riesgo de reincidencia, o sea, de que pueda cometer el delito. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a los neurotransmisores y la química cerebral. En estas son sustancias como la serotonina, la histamina, la adesonía y la testosterona que influyen en la agresión e impulsividad que va a tener una persona. Cuando una persona tiene niveles bajos de serotonina, se asocian con conductas antisociales.
Luego pasamos al punto de la neurociencia, libre albedrío y responsabilidad penal. Los hallazgos neurocientíficos cuestionan la noción tradicional de libre albedrío. Por ejemplo, Pérez, en el año 2011, plantea que las neurociencias refutan la idea de que actuamos de forma plenamente libre. Flores, en el 2015, incluso sugiere que la libertad es un autoengaño generado por el sistema límbico. Sin embargo, la neurociencia muestra correlaciones, no determinismos absolutos. Tener una anomalía cerebral no implica necesariamente que una persona vaya a delinquir. De ahí aquí que los tribunales deben ser cautelosos al aceptar las pruebas y verificarlas. Por ejemplo, se dio un caso en Chicago en el que se presentó una fMRI en la fase de sentencia, pero el jurado igualmente dictó pena de muerte, lo que evidencia la prudencia judicial. En jóvenes, en cambio, la neurociencia sí ha incluido o ha influido en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha prohibido las penas de cadena perpetua sin libertad condicional para menores. Eso se da en casos como Graham y Florida, y se ha reconocido acá que también hay la inmadurez cerebral de los adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las técnicas neurocientíficas aplicadas al derecho penal. Entre las más utilizadas se encuentra la fMRI, que es la resonancia magnética funcional, la cual permite ver qué áreas del cerebro se activan en tiempo real cuando una persona piensa, decide o controla sus impulsos. En derecho penal, eso se puede mostrar como alteraciones en zonas vinculadas al autocontrol o a la empatía. Posteriormente tenemos el MEG, que es la magnetoencefalografía, que registra la actividad magnética que son producidas por las neuronas y es muy precisa al detectar en qué momento exacto el cerebro responde a un estímulo. Finalmente tenemos el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, el cual se usa una sustancia radiactiva para observar cómo es que el cerebro va a consumir energía. Sirve esta para poder detectar disfunciones en áreas relacionadas con la agresividad o trastornos mentales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se ha aplicado la neurociencia en el Perú? Autores como Frank Almanza y el doctor Gonzalo Fernández proponen integrar la neurociencia como un apoyo inicial, ya que ello podría servir para diferenciar ciertos delitos que provienen de impulsos biológicos o de decisiones conscientes. Sin embargo, también los mismos nos mencionan que hay tres desafíos principales en el Perú, los cuales son los altos costos de tecnologías como la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía y la tomografía por emisión de positrones. Ahora, el segundo desafío que nos menciona es la ausencia de protocolos jurídicos que regulen su uso en los tribunales. Y el tercer desafío sería la resistencia cultural y ética que tiene el Perú, ya que podría percibirse como una reducción de la responsabilidad criminal o generar estigmación. A pesar de estas limitaciones, su incorporación permitiría un sistema más humano, con énfasis de rehabilitación y de prevención. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a hablar acerca de los posibles tratamientos e intervenciones. La investigación muestra que la predisposición biológica no es un destino inevitable. Algunas estrategias incluyen un tratamiento farmacológico para trastornos neurológicos. Estos como estabilizadores del ánimo, antipsóticos o reguladores de neurotransmisiones que pueden disminuir síntomas asociados a la impulsividad o a la agresión. Luego tenemos la terapia psicológica individualizada, las cuales son las intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, que ayudan a fortalecer el autocontrol, la empatía y la toma de decisiones. Y finalmente tenemos la rehabilitación social y educativa, los cuales son los programas de reinserción, formación laboral, acompañamiento comunitario, que van a reducir de esta forma la reincidencia y van a promover un desarrollo más saludable. La intervención más temprana que se ha mostrado con gran eficacia son los programas de estimulación de que se dan desde la infancia, que reducen de esta forma la actividad criminal en las... Eso es todo. Muchas gracias.
Ahora, continuando con la exposición, pasamos al siguiente punto, los fundamentos neuropsicológicos del delito. Como primera premisa, partiremos por definir qué se entiende por funciones ejecutivas y conducta antisocial. Las funciones ejecutivas se pueden definir como el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta de una persona. Es decir, son lo que nos permite establecer, mantener, supervisar, corregir, alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Por lo que vemos que las funciones ejecutivas están en nuestro día a día. Un ejemplo podría ser desde el simple hecho, cualquier actividad que requiera planificar, organizar, ya, controlar datos, conducta, como prepararnos simplemente nuestro alimento, como estar preparados para una operación importante. Por otro lado, tenemos la conducta antisocial. Esta debe entenderse como el conjunto de comportamientos, prácticas o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social y la agresión de este. De la misma manera, todos aquellos discursos que fomentan este tipo de actos también son considerados como parte de conductas antisociales. Como ejemplo, podemos tener las actividades de robar, delinquir, acosar. Ahora, la relación entre las funciones ejecutivas y la agresión, que es fruto de una conducta antisocial, radica en que una deficiencia de las funciones ejecutivas trae consigo dificultades que pueden llegar a convertirse en graves problemas para la persona contra la sociedad, como por ejemplo un déficit en la inhibición, planificación y control de impulsos en la persona, causa que ésta desarrolle conductas antisociales al no poder procesar la información recibida y mantener sus impulsos irregulares, terminando en la agresión de esta persona hacia la sociedad a través de delitos. Luego pasamos a la inteligencia y delincuencia. La inteligencia, en términos generales, es la capacidad de resolver que tiene una persona, pero para ser más específicos, esta se divide en dos. Tenemos la inteligencia verbal, el cual es la capacidad de analizar información y resolver problemas mediante el razonamiento lingüístico. Este razonamiento puede implicar leer, escuchar, escribir o incluso pensar, y está presente desde el aprendizaje en la aula hasta la comunicación social, pasando por los mensajes de texto, el uso de correo electrónico. En el mundo moderno se basa en escuchar, leer palabras para comprender su significado y expresar un conocimiento mediante el lenguaje hablado. Luego tenemos a la inteligencia no verbal, la cual es la capacidad de analizar la información y resolver problemas mediante razonamiento visual o práctico. En otras palabras, es la capacidad de comprender y actuar en el mundo sin usar necesariamente las palabras. Ahora, existen maneras de medir esta inteligencia de manera más precisa y específica, las cuales se denominan las pruebas de CI, el cual es cociente intelectual. Estas pruebas de CI son la herramienta más popular para evaluar la inteligencia de una persona y tener una medida numérica de la capacidad obtenida mediante estos tests. Tenemos dos tipos de cociente intelectual, el verbal y el no verbal. El CI verbal mide el conocimiento adquirido, el razonamiento verbal y la comprensión de la información verbal. Por otro lado, el cociente intelectual de rendimiento, o también llamado cociente intelectual no verbal, mide el razonamiento del procesamiento espacial que realiza la persona en atención al detalle y la coordinación visomotora de una persona. Ahora, según American Psychological Association, también llamado APA, determinó que la correlación entre la criminalidad y el cociente intelectual era significativamente baja, pero no en gran medida, ya que aproximadamente eran de un menos 0,2, lo cual indicaba que la medida que las personas que los cometen delitos son ligeramente menos inteligentes que aquellas que los cometen o que los cometieron y no son descubiertas. Por último, tenemos las evaluaciones neuropsicológicas en delincuentes, el cual pone en práctica para descubrir el CI intelectual, verbal o no verbal, en delincuentes aplicados. Tenemos el test de colores y palabras de Strop,
el cual mide la capacidad de inhibir respuestas automáticas y la atención. Consta de 3 condiciones. La primera establece solo unas preguntas de palabras, el cual consiste en leer nombres de colores escritos en tinta negra. La segunda ya consiste en nombrar los colores, pero estos tienen un cruce de colores impresos en la letra con otra. Y el último sección, el cual es un color y palabra, trata de, tiene que decir el color de la tinta en la que está escrita la palabra, ignorando como tal el nombre que dice la palabra, como por ejemplo una palabra con tinta azul, pero que la palabra dice roja. La prueba se realiza con una lámina de 5 columnas y 20 estímulos cada una, durante 45 segundos por condición. La condición más importante es la color palabra, pues en esta se exige ignorar la lectura automática y enfocarse en el color de la tinta y no en el significado de la palabra, evaluando así la capacidad de control atencional e inhibición conectiva de la persona. Luego tenemos el test de asociación controladora de palabras. La prueba mide la fluidez verbal y control atencional del sujeto, ya que éste debe generar la mayor cantidad de palabras posibles que comiencen con las letras F, A y S, teniendo 1 minuto por cada letra, y el resultado se expresa en el total de palabras producidas. Por último, tenemos la prueba de rastreo, el cual evalúa tanto la atención, velocidad, búsqueda visual, procesamiento secuencial y destreza motora de la persona. Consta de 2 partes. La primera es unir números del 1 al 25 en orden consecutivo, mientras que la segunda parte consta de unir números del 1 al 13, letras de la A a la Z, solo que alternando en orden, como por ejemplo 1A, 2B, 3C, 4D. La segunda parte es la que exige más atención, memoria de trabajo y flexibilidad mental, ya que el rendimiento se mide por el tiempo de ejecución en cada parte. Ahora, un estudio realizado a hombres condenados en Panamá, donde se realizaron estos tests, demostró que el 70% tenía un cociente intelectual verbal y no verbal bajo, por lo cual estos resultados ofrecen evidencia preliminar de que la violencia está presente desde edades tempranas e incentiva a la creación de proyectos como la contra la deserción escolar. Eso sería todo por esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre las tipologías delictivas y perfiles neuropsicológicos. Comenzaremos diciendo que no todos los delincuentes piensan ni actúan igual. La neuropsicología estudia cómo ciertas funciones del cerebro, como la memoria, la atención, el lenguaje o la toma de decisiones, influyen en la conducta delictiva. Algunos delitos están asociados a impulsividad y la falta de control, mientras que otros están relacionados con la deficiencia en las planificaciones y en la toma de decisiones. Sin embargo, existe un patrón común en casi todos los perfiles, el cual es los problemas en las funciones verbales. Comprender estos perfiles no buscan justificar el delito, sino entenderlo para prevenirlo y diseñar programas de intervenciones más efectivos. Siguiente diapositiva. Hablaremos ahora sobre el homicidio no relacional. El homicidio no relacional se refiere a crímenes cometidos contra personas con las que el agresor no mantiene un vínculo efectivo estrecho. El perfil neuropsicológico de este tipo de homicidas muestra una alta impulsividad, una dificultad para inhibir respuestas agresivas, un déficit en la corteza prefrontal, dorsolateral, la cual está encargada del control de la conducta y la planificación. Por ejemplo, un altercado en la calle que termina en homicidio porque la persona no logra frenar su reacción agresiva. La conclusión sería que la violencia aquí es más reactiva que planificada. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos sobre el homicidio de pareja, el femicidio de pareja íntima. El femicidio de pareja íntima se da en contextos de relaciones afectivas marcada por celos, posesión o control. El perfil neuropsicológico suele mostrar un déficit en funciones ejecutivas,
problemas para organizar, planificar y autorregularse, un bajo rendimiento en la prueba de Stroop, ya que muestra una dificultad para inhibir pensamiento o estímulos irrelevantes, y una mayor lentitud en tareas bajo presión de tiempo, lo que evidencia dificultad en decidir de manera rápida y adaptativa. Además, presenta una fuerte carga emocional. Está relacionada a celos, miedo al abandono, posesividad, a diferencia del homicidio no impulsivo y más vinculado a emociones intensas. La conclusión es de que la dificultad principal es el manejo de emociones intensas asociadas a la pareja. Siguiente diapositiva. Hablaremos de los delitos no violentos. Los delitos no violentos incluyen el hurto, el fraude o estafa. El perfil neuropsicológico de estos delincuentes muestra que son menos problemas de regulación emocional. Tienen un déficit en la toma de decisiones y en la anticipación de consecuencias. Y las alteraciones en los circuitos de recompensa, priorizando así la ganancia inmediata sobre los riesgos a futuro. La comparación con los delitos violentos, aquí predomina lo que es un tema de la impulsividad cognitiva, las decisiones rápidas sin pensar a largo plazo. Por ejemplo, un estafador que reincide porque prioriza el beneficio inmediato sobre la sanción. El perfil común que vemos en el déficit es el déficit de funciones verbales. Un hallazgo transversal en los distintos tipos de delitos es el déficit en funciones verbales, que implica la baja fluidez verbal, las dificultades en comprensión lectora y expresión. Y las consecuencias son una menor capacidad para poder resolver conflictos con el diálogo, dificultades en el control emocional, ya que el lenguaje regula emociones, y un mayor riesgo de recurrir a conductas agresivas o desadaptativas. Siguiente diapositiva. Estos déficits suelen relacionarse con un bajo rendimiento escolar y exclusión social, ya que estos factores incrementan la vulnerabilidad del delito. Cada tipología presenta un perfil diferente. Por ejemplo, el homicidio no relacional está relacionado con la impulsividad y el descontrol. El femicidio de pareja íntima son las dificultades en funciones ejecutivas con fuerte carga emocional, y los delitos no violentos son problemas en la toma de decisiones y la recompensa. El factor común es el déficit de las funciones verbales, y la utilidad práctica para conocer estos perfiles radica en la prevención del delito desde la educación temprana, la evaluación neuropsicológica en procesos judiciales y programas de rehabilitación, y el refuerzo del lenguaje y la autorregulación emocional como estrategias de reinserción social. Estudiar los perfiles neuropsicológicos no significa excusar la conducta criminal, sino que más bien reconoce que detrás de cada tipología existen patrones cognitivos y emocionales específicos. Destacarlos permite de esta manera poder intervenir mejor y construir una sociedad más segura. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, en primer lugar, es necesario hacer un deslinde sobre la terminología en cuanto a la conducta delictiva y a la conducta criminal. El primero es un término que tiene carácter eminentemente legal, ya que el delito está entendido como una conducta que lo castiga las leyes. Es la conducta, y podemos decirlo en otras palabras, que está definida por la ley. Y en cuanto a la conducta criminal, es aquel que se asume como objeto de estudio de la ciencia criminológica, y esta vendría a ser todo aquel comportamiento que va a atentar contra el bien común, la sociedad, también destruyendo los valores primordiales, y que estos van a favorecer armoniosamente a una convivencia dentro de la sociedad. Dicho de otra manera, podemos decir que son aquellas actitudes donde se hacen uso innecesario de la fuerza y que ocasionan un daño tanto social, físico y psicológico a otras personas. Ahora, al hablar de los métodos teóricos, tenemos que primero, este es un tema fundamental dentro de la criminología,
y también en la psicología jurídica, porque todo se basa en una pregunta central que es la cual intenta responder por qué las personas cometen delitos. A lo largo de la historia, en diferentes disciplinas se han propuesto diversas explicaciones, desde las más ambiguas que se centraban en la biología del delincuente, hasta enfoques actuales que consideran que la interacción entre factores tanto individuales como sociales pueden afectar a la conducta de esta persona. Vamos a conocer esas teorías porque nos va a ayudar no solo a comprender mejor el fenómeno criminal, sino también a diseñar estrategias más efectivas tanto para la prevención, sanción y la reinserción laboral y social. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del método biológico. Este es uno de los primeros enfoques, el cual buscaba en la genética y en otras características físicas del individuo cuáles eran las causas del delito. Para Lombroso, que es considerado el padre de la criminología positivista, este sostenía en el siglo XIX que los delincuentes tenían rasgos físicos innatos, como determinadas formas del cráneo o la mandíbula, que los predisponían al crimen. Entonces, aunque esta visión pues ha sido muy criticada porque también es muy discriminatoria por el tipo de forma que puede ser tu cabeza, te podrían asociar a una conducta delictiva, pues también esto dio inicio a un interés científico por las bases biológicas de la criminalidad. Hoy en día este método se ha modernizado y se utilizan más que todo se estudian las alteraciones cerebrales, los niveles de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina e incluso también las predisposiciones genéticas que pueden aumentar en riesgo a conductas violentas. Sin embargo, también se entiende que estos factores no determinan por sí solas el delito, sino que interactúan con el ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del método psicológico. Este otro enfoque es clave, puesto que se centra su atención en la mente, la personalidad y otros procesos emocionales del individuo. Desde el psicoanálisis, Freud explica que el delito se manifiesta con conflictos inconscientes no resueltos. Especialmente están ligados al tema del control del ello, el yo y el superyo. Posteriormente, estas teorías del aprendizaje han demostrado que el delito puede entenderse por imitación, en refuerzo y especialmente cuando los modelos de conducta criminal son atractivos o exitosos. Esto quiere decir, para entenderlo mejor en un ejemplo, sería de que podemos pensar, por ejemplo, ¿no? Un adolescente está creciendo en un barrio donde todos los modelos de éxito son los pandilleros, que estos con este tipo de actos consiguen tanto dinero y respeto. Él observa que sus conductas delictivas reciben aquel reconocimiento, reciben beneficios y sobre todo respeto. Entonces, puede aprender a reproducirlas. Además, también muchos estudios han demostrado que personas con un trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía presentan mayores riesgos de reincidencia delictiva porque carecen de empatía y remordimiento. Esto quiere decir que se basa más al beneficio que obtienen ellos. No es que lo hagan simplemente porque no saben que está mal, sino que lo hacen porque quieren recibir aquel beneficio que ven que otros sí lo tienen. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos el método sociológico. Este método sociológico explica que la criminalidad es un fenómeno originado en la estructura social y en las condiciones de la vida de las personas. Se habla también de la teoría de la anomia, que es un estado de desorganización social en la que las normas van perdiendo fuerza, lo que facilita la aparición de conductas delictivas desviadas.
Eh, También se ha propuesto que cuando la sociedad promueve metas de éxito económico, pero no ofrece medios legítimos para alcanzarla, algunos individuos recurren al delito. También otras teorías como las subculturas delincuenciales muestran que los grupos en desventaja crean sus propias normas y que pueden legitimar el delito. Además, también vamos a basarnos un poco en la teoría del etiquetamiento, ¿no? En la cual afirma que más que el acto en sí, es que la sociedad te etiqueta a una persona como delincuente. Esto quiere decir que no necesariamente que hayas cometido un acto, sino también por la manera en cómo tú te ves, te empiezan a etiquetar de una cierta manera que inconscientemente te hacen creer que, por ejemplo, ¿no? Vemos un joven que quizás se viste un poco diferente a los demás, no de una manera tradicional, tiene un estilo totalmente diferente a una persona que usa un estilo formal, entonces ya lo van etiquetando de una manera como que, wow, se viste como delincuente o es un delincuente. Entonces, de manera inconsciente, esta persona se va adaptando y va creyendo que realmente es un delincuente o que por lo menos tiene algún tipo de conducta delincuencial. Entonces, este enfoque permite comprender también cómo la pobreza, la desigualdad y sobre todo la exclusión social influyen directamente en la criminalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, el método que es interaccionista. Este método busca integrar explicaciones tanto individuales y sociales, ya que analiza en cómo la familia, la escuela, el vecindario, las instituciones y también la cultura influyen dentro de la conducta delictiva. Este es un método ecológico y que también plantea que el ser humano desarrolla diferentes sistemas que interactúan. Por ejemplo, el microsistema, que es la familia y los amigos cercanos. El mesosistema, que son las relaciones entre la escuela, el trabajo y también la familia. El exosistema, que son instituciones y normas sociales. Y el macrosistema, que es la cultura y los valores generales. Desde esta perspectiva, la criminalidad no es solo un producto de una sola causa, sino que llega a ser un conjunto de todas las interacciones entre el individuo y sobre todo su contexto. Y este enfoque integral resulta muy valioso para diseñar políticas públicas, ya que combina una prevención individual con cambios de manera social. Eso sería todo. Ahora vamos a hablar de la aplicación de la neuropsicología forense en el derecho penal. El surgimiento de la neurociencia y de la neuropsicología forense en el siglo XXI ha traído consigo repercusiones principalmente en el derecho penal. Estos centrados en el ámbito de la responsabilidad criminal, es decir, de la culpabilidad. Como sabemos, existen diferentes elementos en la teoría del delito. Uno de ellos es la culpabilidad y el otro es la resocialización del reo. La aplicación de la neuropsicología forense, aplicado al ámbito penal, busca determinar cuáles son sus efectos en el sistema jurídico penal peruano, en cuanto a la culpabilidad y, como ya mencionamos, a la resocialización del reo. Para esto vamos a conceptualizar el objeto de estudio de la neurociencia, neuropsicología forense y su vinculación con el derecho penal. Bueno, la neurociencia y la neuropsicología forense podrían traer beneficios en el derecho penal en lo relacionado a la rehabilitación de los condenados, pues sería capaz de intervenir para analizar comportamientos en donde sea pasible de una pena privativa de libertad, en donde no sea pasible de una pena privativa de libertad, pero sí de medidas terapéuticas de prevención ante las futuras comisiones de hechos delictivos por personas que padecen enfermedades psiquiátricas, como el Alzheimer, entre otros tipos de enfermedades. Nagore Casas, que es una socióloga especialista en lo que es la neuropsicología clínica y forense, en el año 2019 nos señala que como la neurociencia
estudia el funcionamiento del cerebro desde el punto de vista multidisciplinario, necesita el apoyo de otras disciplinas no excluyentes, como la física, la química, la biología, la neurología, la genética, la informática, la psiquiatría y otro tipo de disciplinas, entre ellas la psicología o la neuropsicología. Por su parte, la neuropsicología se enmarca como una disciplina dentro de la neurociencia, que se encarga de estudiar las relaciones existentes entre el cerebro, los procesos cognitivos superiores y la conducta humana, que tienen como finalidad en estricto el describir, evaluar, diagnosticar y rehabilitar todas aquellas alteraciones derivadas de las disfunciones de nuestro sistema nervioso central. Asimismo, la neuropsicología, que es otra de las ramas de la neurociencia, se concibe como el puente de unión entre diferentes aspectos del saber como la neurología, la psiquiatría y la psicología. Como funciones del neuropsicólogo, se considera o podemos considerar lo que es el planificar el tratamiento, seguir la evolución de los programas de rehabilitación, preparar informes escritos, devolver información a la fuente o persona que ha remitido un caso, así como valorar el impacto sociolaboral derivado de las patologías que presenta un paciente y establecer el pronóstico de la evolución y el beneficio de la aplicación de un programa de rehabilitación neuropsicológica. En este caso, para conseguir la readaptación sociolaboral de un paciente, si fuese posible y si no lo fuera de manera completa, tratar de conseguir el mayor grado de autonomía personal de las actuaciones del ser humano. Como mencioné anteriormente, siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar de la responsabilidad criminal y también de la resocialización del reo. Primero, los neurocientíficos han establecido que el libre albedrío no es demostrable científicamente como base del comportamiento de la persona. Es decir, que nosotros postulemos que antes de cualquier acción voluntaria en la persona se desarrolle una sinapsis neuronal involuntaria que determina al sujeto que se comporte de una determinada manera o no, suprimiría en el actuar del sujeto lo que se llama la libertad. Esto definitivamente atenta contra el fundamento del derecho penal para demostrar este elemento de la teoría del delito que mencionamos, que es la culpabilidad, en el cual se toma en consideración que una persona a la cual se le imputa la comisión de un hecho delictivo se encuentre en condiciones de elegir de forma voluntaria. Acá también es interesante ver el tema del dolo, el modo o la forma de realizar la conducta delictiva que se ejerció o comprender que cuál fue el injusto penal del hecho que realizó. Es importante considerar que este llamado libre albedrío es una condición sine qua non para que una persona pueda ser declarada culpable de una conducta criminal o no. Cabe precisar que no solo la neurociencia ha comenzado con el análisis para determinar si la libertad en todas nuestras actuaciones se constituyen como un elemento que guía nuestro comportamiento humano. Podemos indicar también que en algunos estados la neurociencia ya se ha venido aplicando. Tenemos el caso de Italia, que desde el 2009 se viene aplicando, donde por medio de esta disciplina se rebajó la pena de una persona que había sido condenada por matar a un ciudadano colombiano. Y como mencionábamos, al haberse hallado que había un mal funcionamiento en las células cerebrales de este sujeto, no podía atribuirse hechos delictivos causados por su comportamiento. También este tipo de la neurociencia se viene aplicando en Estados Unidos y en México desde el año 2005. Al respecto, podemos advertir que en el Perú aún no se ha aplicado la neurociencia y tampoco la neuropsicología forense, razón por la cual no se podría determinar cuáles son los efectos que podría tener su influencia en el ámbito penal acá en Perú, específicamente en la responsabilidad criminal por el elemento de la culpabilidad del reo. Es decir, si se podría verificar si la conducta de una persona se efectuó bajo su libre albedrío
o predispuesto por el funcionamiento de las células cerebrales. Sin embargo, este tipo de estudios ya se viene desarrollando en los últimos años. Como mencionaron anteriormente, Frank Almanza es una de las personas que incluso está realizando estudios en Colombia sobre este tema. Ahora, tenemos la otra figura sobre la aplicación de la neuropsicología en el derecho penal peruano, que es la resocialización del reo. La neurociencia podría contribuir a lograr el cumplimiento de la finalidad que busca la resocialización del reo. Por ello se señala que la rehabilitación del reo se realiza solo a partir de la aplicación de técnicas de habilidades sociales y de afrontamiento o tratamiento de trastornos afectuosos emocionales que no han dado sus frutos y han resultado insuficientes. El Tribunal Constitucional habla sobre el principio de resocialización, el cual se compone de los elementos o de mandatos de reeducación, de rehabilitación y de reincorporación del penado a la sociedad. Esto es importante porque estos mandatos son reconocidos constitucionalmente. Este principio de resocialización es aquel por el cual el Estado garantiza que en la ejecución de la condena el penado desarrolle una serie de actuaciones que permitan asegurar su aptitud para desenvolverse en la vida en libertad, así como su reinserción en la vida comunitaria en las mismas condiciones y con los mismos derechos que los demás ciudadanos. Esto fue recogido en el expediente del Tribunal Constitucional 21-2012, que fue un proceso de inconstitucionalidad. Entonces podemos entender que el Tribunal Constitucional ha precisado que la resocialización del reo busca que éste se reintegre en la sociedad en las mismas condiciones y con los mismos derechos de los demás ciudadanos, después de haber sido internalizado en un centro penitenciario, ¿no? Y que este daño que ha generado con su actuar ilícito ha sido sanado. Cardona Godoy en 2020 nos menciona que la neurociencia podría contribuir, como ya mencioné, a lograr el cumplimiento de la finalidad que busca este tipo de resocialización. Y se hace una pregunta: si a partir de la neuropsicología clínica, los estudios neurogenéticos, sinaptogenéticos, epigenéticos y heurísticos se pueden elaborar planos neurofuncionales que comprendan la rehabilitación de funciones ejecutivas afectadas o de la cognición social que permitan lograr la efectiva resocialización del reo. Este autor indica que propone una reorientación de la política criminal en el sentido de dar más importancia al tema de la resocialización en ciertos grupos de delincuentes violentos, impulsivos, reincidentes, en los que se encuentran anomalías o alteraciones estructurales o funcionales similares. Podría dar lugar a una explicación de la conducta delictiva como enfermedad o patología de la suerte que llegará a ser innecesaria la pena. Pero sí muy necesaria el tratamiento neuronal de rehabilitación. Siguiente diapositiva. Todo esto nos permite entender que la incidencia de la aplicación de la disciplina de la neurociencia puede contribuir a lograr la efectiva resocialización del preso, que es uno de los fines que busca el derecho penal con la imposición de la pena, pero no garantiza que se cumplan con los otros fines de la pena, consistente en la prevención general y especial destinados a prevenir la comisión de los hechos delictivos, por lo que se considera que la aplicación de esta disciplina enfrenta varios cuestionamientos en cuanto a su relación con el derecho penal sobre estos dos temas: la responsabilidad criminal de la culpabilidad del reo y su resocialización. Entonces, la evaluación neuropsicológica ha adquirido mayor atención en los últimos años, debido a la creciente aceptación respecto a la concepción de que las alteraciones a nivel cerebral podrían influir de manera importante en el establecimiento de si un determinado individuo tiene alteraciones en la conciencia o autocontrol, lo que sería de gran relevancia para orientar a los jueces en la determinación de la responsabilidad penal e incluso la posibilidad de considerarla como un medio de prueba ante los tribunales de justicia, así como la posibilidad también de incorporarla como un rubro de peritaje psicológico, con la finalidad de que la evaluación del comportamiento humano adquiera mayor robustez y validez científica dentro de un sistema de justicia. Sin embargo, también es importante
Tener en cuenta que se ha establecido que el hecho de que un individuo presente o no alteraciones en el cerebro no predice que necesariamente cometa un acto violento, puesto que indudablemente no por el hecho de que haya una alteración en una región del sistema nervioso que se ha correlacionado en forma estadística a un determinado comportamiento, significa que este individuo obligatoriamente presentará la misma conducta o que ésta sea determinante de su actuación presente o futura. Por tal razón, se deben integrar datos neuropsicológicos obtenidos junto con los que se refieran al ambiente, historia de vida, circunstancias del hecho, así como todos los datos necesarios y relevantes para que el suceso que se investiga, para, el, para determinar el suceso que se investiga. Como ya lo ha mencionado mi compañera anteriormente, no solamente el mal funcionamiento de las células cerebrales implican que una persona vaya a cometer un delito, sino que existen otros factores externos que coadyuvan a que este tipo de hechos puedan llevarse a cabo, ¿no? Por ello es que tiene que llevarse a cabo una evaluación más completa e inclusive su aplicación también deberá complementarse con evaluaciones que realicen psiquiatras, neurocirujanos, neurólogos o psicólogos, aunque esto tampoco sería definitivo porque no hay certeza de que una persona con este mal funcionamiento, debido también a los factores externos, pueda o no pueda llevar a cometer una determinada conducta ilícita. Eso sería todo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando y reforzando un poco lo que es la resocialización del reo desde la neuropsicología, vamos a plantearnos el punto de que cuáles son las necesidades cognitivas y emocionales que puede tener el recluso. Bueno, básicamente las personas privadas de libertad presentan necesidades cognitivas, emocionales, que son determinantes para su proceso de rehabilitación. En primer lugar, Lighthart, Nauna, Vanopo, Meyers and Mainen señalan que las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la planificación, la inhibición y inhibición de impulsos y la flexibilidad cognitiva son esenciales para la realización social. Estas capacidades nos permiten básicamente organizarnos en la vida y adaptarnos a las normas y poder resistir a las tentaciones. Sin embargo, los entornos penitenciarios suelen ser empobrecidos, es decir, limitan la estimulación cognitiva y reducen la interacción social y fomentan la inactividad física. Ello provoca un deterioro en las funciones ejecutivas, aumentando lo que es el riesgo de frustración, incrementa la agresividad y podría provocar incluso la reincidencia. Reforzando este punto o abordándolo desde otra perspectiva, hay un estudio realizado por Williams, Cornan, Websen, Towns and Borges que evidencia la alta prevalencia de las lesiones cerebrales traumáticas, que básicamente se dan con más frecuencia en jóvenes infractores. Aproximadamente el 65% de los participantes de la investigación reportaron haber sufrido algún tipo de trauma, como el que se mencionó, y aquellos con más de 3 lesiones presentaron mayor número de condenas, además tendencia a la violencia. Y además este tipo de lesiones tienden a estar asociadas con problemas de atención, memoria, control, impulsos, empatía, lo cual dificulta la participación en programas de rehabilitación. Estos enfoques nos ayudan a ver la coincidencia que sostienen en lo que es que coinciden en la necesidad de que se exploten los aspectos cognitivos y emocionales del recluso. Y esto se van a hacer mediante lo que es la intervención que se enriquezcan los ambientes carcelarios, con mayores programas educativos, físicos, interacción social y estimulación sensorial. Además, también pueden implementarse programas de salud mental, rehabilitación neuropsicológica, dirigido a quienes padecen los traumas, que pueden haber traumas físicos que hayan podido generar a las personas, o también trastornos emocionales. Y bueno, la satisfacción de estas necesidades no solo es clave para la dignidad humana, sino que constituye a una condición indispensable para la resocialización efectiva y poder reducir la reincidencia de estos. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora hablando acerca de la intervención basada en evaluaciones neuropsicológicas complejas, vamos a ver que en el ámbito de la justicia penal, las intervenciones basadas en estas evaluaciones han cobrado gran relevancia porque permiten comprender cómo los pensamientos, las creencias, los patrones cognitivos pueden llegar a influir en la conducta delictiva. Una de las principales estrategias utilizadas en este campo es la terapia cognitivo-conductual, TCC o CBT en sus siglas en inglés, que ha demostrado reducir significativamente la reincidencia tanto en jóvenes como en personas adultas, según lo plantea Patrick Clark. Además, se señala que la TCC parte de la premisa de que las personas pueden hacerse conscientes de sus pensamientos y conductas, para luego modificarlos desde una manera positiva. Y esto con el fin de que la terapia pueda ayudar a los ofensores a identificar distorsiones cognitivas como la incapacidad para prever las consecuencias de sus actos, el egocentrismo o la tendencia a actuar impulsivamente, y a reemplazar por esquemas que sean más adaptativos o más idóneos para poder convivir en sociedad. Bueno, en un metaanálisis que se hizo de más de 548 estudios, Lipsey se clasificó los programas de intervención en 7 categorías: disuasión, disciplina, vigilancia, programas restaurativos, consejería, construcción de habilidades y servicios múltiples. Sus hallazgos básicamente revelaron que los enfoques basados en consejería, entrenamiento de habilidades y servicios coordinados tienen una mayor efectividad en la reducción de comportamientos delictivos, mientras que las intervenciones punitivas tienden a incrementar la reincidencia. Bueno, de igual modo, Landenberger y Lipsey, que, bueno, confirman que en una de las revisión de 58 estudios que los programas de TCC son consistentes en la reducción de la reincidencia, incluso en los infractores que tienen un más alto riesgo de volver a reincidir, valga la redundancia, lo que demuestra la potencia de este enfoque, aun en contextos de mayor dificultad o complejidad. Además, encontraron que no existe un programa único que sea superior, sino que la efectividad de los diferentes programas que se pueden aplicar depende de los factores como la calidad de implementación y el acompañamiento integral, educación, empleo y apoyo de psicólogos, psiquiatras, neurólogos que podrían apoyar a esta mejora. Y cabe destacar que las CCC no solo buscan modificar conductas puntuales, sino también fortalecer habilidades cognitivas, socioemocionales, como el razonamiento crítico, autocontrol y resolución de problemas, además de la empatía. Hay que tener en cuenta también que problemas estandarizados, como por ejemplo uno que se aplicó en Estados Unidos, que era Reasoning and Rehabilitation o Thinking for Change, han sido aplicados exitosamente en prisiones con personas que tenían una libertad condicional o centros comunitarios. Básicamente, la intervención basada en evaluaciones neuropsicológicas complejas, especialmente a través de TCC, ofrecen un marco científico y práctico para comprender y modificar las conductas delictivas. Este enfoque, al centrarse en los procesos cognitivos y en el desarrollo de habilidades sociales, se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para poder disminuir la reincidencia y promover la reinserción social. Bueno, siguiente diapositiva. Respecto a las estrategias de afrontamiento y regulación emocional, vamos a tener en cuenta que la resocialización del reo implica no solo una reintegración social, sino también el fortalecimiento de capacidades. Y esas capacidades, que son las que más estamos tratando, que son las capacidades neuropsicológicas, que le pueden ayudar a enfrentar los desafíos que va a tener al momento de tener una vida en libertad. Entre las más destacadas estrategias de afrontamiento y regulación emocional, están directamente las relacionadas con las funciones ejecutivas, como la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, que son esenciales para la autorregulación.
Bueno, en contextos penitenciarios, la capacidad de regular emociones negativas como puede ser la ira, la frustración, ansiedad, es fundamental para prevenir conductas violentas y reincidencia. Sin embargo, contamos con diversos estudios que muestran que los ambientes que son empobrecidos en las prisiones pueden reducen estas funciones ejecutivas, lo que limita la posibilidad de afrontamiento saludable de las tensiones y en consecuencia obstaculiza la resocialización. Por ello, se hace necesario la implementación de estrategias eh, de, que puedan promover la regulación de emociones. Bueno, por ejemplo, algunos autores plantean que estas estrategias que se pueden implementar son el mindfulness y técnicas de atención plena, que se ha demostrado que protegen parcialmente a los internos del detenido, del deterioro cognitivo y favorecen el control emocional. También han mencionado bastante lo que es el ejercicio físico, como ya lo mencioné hace un momento, pero igual, los autores igual indican que esto puede ayudar a reducir los conductas agresivas porque ayuda con el control de impulsos. Y también vamos a tener lo que son las habilidades sociales y, el ambiente, y ambientes enriquecidos, que también ya lo hemos mencionado, que es que se les brinden mayores programas en los cuales puedan desarrollarse. Siguiente. Bueno. Bueno, ahora hablando ya de el rol del neuropsicólogo forense más allá del juicio, vamos a tener que los neuropsicólogos no solo se van a limitar al ámbito judicial, además de la labor de pericias en los juicios o que contribuyen a las evaluaciones, orientaciones terapéuticas y resocialización del reo como tal. Entonces vamos a tener que también el neuropsicólogo va a evaluar algunos factores clave, como por ejemplo el estado cognitivo premórbido, que bueno, vamos a hablar de lo que es el estado cognitivo premórbido, la influencia de adicciones y psicofármacos en la conducta, además de trastornos emocionales que alteran funciones cognitivas y también la simulación o disimulación de síntomas en contextos legales. Bueno, básicamente su trabajo se va a extender a lo que es la resocialización, ya que permite diseñar programas adaptados a déficits en memoria, impulsividad y control de emociones, básicamente. Los neuropsicólogos forenses también son como un puente para la interdisciplina entre la justicia y la salud mental, porque son un elemento primordial para poder abordar todos los temas que tienen que ver con nuestra propia carrera al momento de sustentar nuestras audiencias en un juicio, como dicen que ya se está implementando actualmente, y además de que podría servir en algún momento para demostrar cuáles son las herramientas que están sirviendo y cuáles no, y cuáles deberían ser implementadas o podríamos adoptar de otros sistemas. Siguiente. Bueno, como conclusiones vamos a tener primero que la neurociencia nos enseña que el delito no puede explicarse únicamente como una decisión consciente o moralmente equivocada. Los estudios sobre el cerebro muestran que existen factores biológicos, neuropsicológicos, como alteraciones en la corteza prefrontal, desequilibrios químicos o lesiones cerebrales, que influyen directamente en el autocontrol o la impulsividad que puedan tener. Y esto justifica que la comprensión del comportamiento delictivo deba abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria y no solo jurídica, es decir, apoyándonos de otras ramas como lo que es la neurociencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que una persona presente una vulnerabilidad biológica o genética no significa que esté destinado a delinquir, o sea, la verdad señala que la conducta delictiva surge de la interacción entre la predisposición del individuo y las condiciones sociales, culturales, familiares que pueda tener este.
Y esto justifica que la prevención del delito no dependa del castigo, sino también de las políticas públicas que reduzcan la desigualdad y fortalezcan los factores de protección social. Finalmente, la aplicación de la neurociencia en el derecho penal nos abre un horizonte de justicia más humano y eficaz. Sus aportes permiten diferenciar entre delitos impulsados por lo que son las alteraciones neurológicas y aquellos que son producto de decisiones conscientes. Esto es clave para definir la responsabilidad penal. Además, justifica la necesidad de programas de rehabilitación y resocialización basados en evidencia científica que reduzcan la reincidencia y que promuevan la reintegración social. Eso sería todo por nuestra exposición. Gracias.